¿Cómo podemos saber si una reacción es espontánea? Bien, aparece una fórmula o aparece una energía libre de Gibbs que viene a resolvernos todo. La energía libre es una medida de la energía disponible para realizar un trabajo útil distinto del trabajo de expansión. Se la define en función de dos funciones termodinámicas que ya la vimos previamente, la entalpía y la entropía. Vamos a ver cómo funciona. Hemos definido la energía interna como delta de U es igual a Q menos W, sabiendo que la entropía se define como delta de S es igual a Q sobre T. Y las distintas formas de trabajo que existen tendríamos, por ejemplo, en lugar de poner la letra Q en este lugar, podemos poner T por delta de S. Sabemos que estas son distintas formas de trabajo porque tenemos una propiedad intensiva y un delta de la propiedad extensiva conjugada. Acuérdense que el que hace el delta es la propiedad extensiva. Entonces, propiedad intensiva por el delta de propiedad extensiva conjugada son formas de trabajo. Así que tenemos cuatro formas de energía. Esto que es el calor, esto que tiene que ver con el tema del trabajo mecánico, de expansión, esto que tiene que ver con el trabajo eléctrico y esto que tiene que ver con el trabajo químico. ¿Qué hizo Gibbs? Dijo, bueno, vamos a tomar estos dos componentes, que es el trabajo útil distinto del de expansión, que es el que en realidad me interesa saber, porque los otros me resultan relativamente fáciles para calcular, y le vamos a dar un nombre. A ese que se encuentra ahí, a ese que se encuentra en ese lugar, lo vamos a llamar energía libre de Gibbs y le puso su apellido. Entonces Gibbs definió esa variación de energía libre de esta manera. Claro, lo que está pasando es que si nosotros tomamos esta fórmula y donde dice trabajo útil distinto del de expansión, que está con un fondo amarillo, lo cambiamos por el delta de G, que está en rojo, me queda esta fórmula, que es casualmente lo que está escrito en ese lugar. Ok, ¿qué pasaría si nosotros ya sabemos que el delta de H es igual a delta de U más P por delta de B? ¿Cuándo pasa esto? Cuando la presión es constante. Entonces la cantidad de calor transferida se llama entalpía y el trabajo es el trabajo de expansión que es P por delta de B. Ok, cuando tengo esto y si yo este delta de U por P más P por delta de B lo puedo cambiar por el delta de H, entonces ahí automáticamente lo que va a ocurrir es que voy a tener que el delta de G, la variación de energía libre, va a ser igual al valor del delta de H menos T por delta de S. Ok, ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que pasa con respecto al tema de la espontaneidad? Podemos decir que esta piedra es espontáneo que caiga, pero no es espontáneo que suba a la montaña. Es bastante natural pensar que si nosotros lo abandonamos, podría llegar a ocurrir que haya una pequeña piedrita que impida que momentáneamente baje, pero que si hay un pequeño temblor, obviamente lo que va a estar pasando es que esta piedra va a tender a caer. Es decir, si hay algún tipo de posibilidad es que esta piedra tienda a caer y no que esta piedra tienda a avanzar. Sin embargo, para que esta piedra pueda avanzar, lo que tiene que ocurrir es que alguien tendría que hacer un trabajo, una energía, para que esto se moviera hacia ese lugar de mayor energía. Entonces decimos, espontaneidad versus no espontaneidad. Si el delta de G es menor que cero, entonces es exergónico, o sea, libera energía. No confundir con endotérmico y exotérmico. Exergónico quiere decir que tiene que ver con la energía. Y acá tenemos que ver con la parte de endergónico, que quiere decir con el tema de absorber energía. Pero todo esto cómo se relaciona con la fórmula. Entonces, ¿qué elementos me favorecen y qué elementos no me favorecen la espontaneidad? Sabemos que el delta de G negativo significa espontáneo, pero acá tenemos dos sumandos. Tenemos el delta de H más menos T por delta de S. Es decir, pusimos un más en este lugar como para poder decir cuál es la contribución del delta de H, cuál es la contribución de menos T por delta de S, cada uno al sistema. Si este no existiera, entonces, si el delta de H es negativo, entonces favorece la espontaneidad, porque 0 más algo negativo me va a dar algo negativo. Y por lo tanto esto me está favoreciendo la espontaneidad. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo estoy mirando, en este caso, que menos t por delta de s es negativo? Obviamente que si el delta de h no lo tengo, esto va a favorecer la espontaneidad del proceso. Sin embargo, yo observo algo. Este signo menos yo no lo puedo cambiar. Esto es parte de la fórmula. La letra T, que tiene que ver con la temperatura, siempre está medido en grados Kelvin. La temperatura en grados Kelvin siempre va a ser positiva.
Por lo tanto, el signo del delta de S y el signo de la contribución de todo este término son contrarios. Esto quiere decir que si el delta de S es positivo, su contribución total de todo este grupo es negativa. Si el delta de S es negativo, la contribución de todo esto es positivo. ¿Por qué? Porque tengo este signo menos adelante que me cambia el aporte del delta de S. Quiere decir que para que favorezca la espontaneidad, para que el delta de G sea negativo, si el delta de H no existe, entonces como todo esto necesito que sea negativo, lo que tiene que ocurrir es que el delta de S sí o sí tiene que ser de signo contrario, o sea, tiene que ser de signo positivo. Eso es todo. Así que, ¿qué hacemos? Lo escribimos. Escribimos que esa es la manera en la cual favorece la espontaneidad. Perfecto, pero también tendríamos que analizar la no espontaneidad o lo que no favorece la espontaneidad. Si el hecho de que la espontaneidad favorecida era que el delta de G sea negativo, entonces las cosas positivas son las que no favorecen la espontaneidad. Por ejemplo, si T por delta de S fuera 0, sin embargo delta de H del sistema fuera positivo, entonces esta es una contribución que no me favorece a la espontaneidad. ¿Sí? Y por lo tanto coinciden con signos automáticamente. Sin embargo, cuando estamos acá con T por el delta de S, si esto necesito que sea positivo, como el delta de S siempre tiene sentido contrario a la contribución, el delta de S tiene que ser negativo para no favorecer a la espontaneidad. En síntesis, si nosotros lo queremos ver en una tabla, podríamos ver esta tabla directamente. Diciendo claro, lo que está pasando es que el delta de H, negativo positivo, o sea, tengo estos valores, y desde acá tengo para poder estudiar el tema de la energía libre de Gibbs. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las opciones que nosotros tenemos? Estas opciones que pusimos en la fórmula y que están acá dentro de la fórmula, puede llegar a ocurrir que las dos contribuciones sean positivas, que las dos contribuciones sean negativas, o sea, la contribución del delta de H y la de menos T por delta de S positiva, la contribución del delta de H y menos T por delta de S también sea negativa, o que una sea positiva y otra negativa, como ocurre en estos dos casos. Sin embargo, el resultado, que está puesto como la última columna, no siempre es predecible. Por ejemplo, en el primero y en el segundo caso, en el primero, cuando el delta de H es positivo y menos T por delta de S es positivo, es obvio que el delta de G va a ser positivo, porque tenemos dos sumandos que son positivos. Sin embargo, digamos, pasa lo mismo acá cuando tenemos este segundo. Si el primer sumando es negativo y el primero y el segundo sumando son negativos, entonces el delta de G es negativo y obviamente va a ser espontáneo. Sin embargo, ¿qué pasa en el tercero y en el cuarto? Eso es digno de análisis. Para eso digo, en este lugar estoy trabajando con un delta de H que es positivo, un menos T por delta de S que es negativo, pero el delta de G es el resultado y va a depender, o sea, su signo va a ser el signo del que tenga mayor valor absoluto. Si el delta de H es mayor en valor absoluto que menos T por delta de S, entonces el delta de G va a ser positivo. Si en este otro caso el delta de H tiene una contribución menor que menos T por delta de S, entonces lo que va a ocurrir es que el delta de G va a ser negativo.